el universo mecánico y más allá. El átomo. Hemos estudiado hasta ahora una serie de sucesos, ideas y descubrimientos que nos han ido dando una visión coherente de cómo funciona el mundo. Empezamos por Copérnico, Kepler y Galileo para culminar con la teoría de la mecánica de Newton. Luego siguió el estudio de la electricidad, que a su vez culminó con Maxwell y su hermosa teoría. Pero resultó que había una contradicción entre esas dos grandes ciencias. La mecánica se basaba en el principio de inercia, es decir, no podía haber ningún estado absoluto de reposo. Lo que a su vez significaba que no puede haber una velocidad absoluta. Pero la teoría de Maxwell tenía una velocidad absoluta, la velocidad de la luz. Y Albert Einstein surgió entonces y nos hizo compatibles esas ideas. Pero a cambio tuvimos que renunciar a nuestra comprensión intuitiva del significado del espacio y del tiempo. Al mismo tiempo, iba evolucionando una tercera historia, el estudio de la materia. En cierto sentido, la termodinámica era parte de esa historia, porque trataba las interacciones entre materia y energía. Y finalmente nos dio una visión nueva y profunda del significado del curso del tiempo. Pero todavía hay un tema al que no nos hemos enfrentado, y es la antigua cuestión de los constituyentes últimos de la materia. Al resolverse esa cuestión, todo el resto de lo que hemos aprendido se transformó considerablemente. Y ese es el asunto que vamos a discutir hoy. En la primavera de 1913, la antigua pregunta de qué está hecha la materia estaba fresca en la mente de Neil Henry Davey Bohr. Y la respuesta del joven danés, fresca hasta el punto de ser revolucionaria, fue un modelo del átomo de hidrógeno. Su trabajo fue vital, un punto crítico en física teórica. Pero por todo lo más santo de aquella época, la mecánica de Newton y la teoría del electromagnetismo de Maxwell, no es posible que fuera correcto. Sin embargo, sus ideas estaban brillantemente concebidas. En primer lugar, Bohr adoptó un modelo de átomo que parecía el sistema solar en miniatura. En el lugar del Sol, un núcleo pesado positivo y un electrón en órbita a su alrededor, como si fuera un planeta. Pero así como un planeta es atraído hacia el Sol por la fuerza de la gravedad, el electrón era atraído hacia el núcleo por la fuerza de la electricidad. O sea que, a pesar de las diferencias entre los dos, ambos tenían fuerzas de la misma forma básica, 1 partido por r al cuadrado, y ambos tendrían los mismos tipos de órbitas. Tal y como Johannes Kepler había observado e Isaac Newton había explicado algunos siglos antes, esas órbitas serían elipses, o dependiendo de su excentricidad, posiblemente incluso circunferencias. Para simplificar las cosas, Niels Bohr supuso que los átomos tendrían órbitas circulares. En una órbita circular, la energía potencial es menos d partido por r. Y la energía cinética es positiva, pero la mitad. O sea que la energía total es menos 1/2 de d partido por r, tanto para un planeta como para un átomo. Puesto que esto parecía ser el propio modelo de un átomo newtoniano, entonces, ¿qué pasaba con él? Dicho de otra forma, ¿en qué había violado este advenedizo las leyes físicas de su tiempo? Y si de hecho él realmente las había violado, ¿cómo es que los físicos sensatos de su tiempo no descartaron esas ideas al instante?
Quizás porque en este punto el joven Bohr estaba todavía sobre terreno sólido, lo que hacía que su trabajo mereciera una segunda ojeada. Y fue entonces cuando los problemas se hicieron evidentes. Siendo radical, Bohr había ido más lejos, lo bastante lejos como para sugerir que un electrón solo podía existir en ciertas órbitas, lo que era contrario a las leyes de Newton. Después, en contra también de Maxwell, Bohr dijo que el electrón irradiaría y absorbería energía solamente al saltar entre esas órbitas determinadas. Esas proposiciones eran más que meramente opuestas. De hecho, en el mundo de la física eran totalmente contra la ley. ¿Qué era lo que había hecho posible aquel cambio de acontecimientos? Cuando en la generación anterior se llegó al tema del átomo, el profesor James Clerk Maxwell marcó la pauta completamente al pie de la letra. Como redactor de la incomparable 9ª edición de la Enciclopedia Británica, su artículo sobre el átomo no fue solo la ciencia más avanzada de su tiempo, sino que además resumió un conjunto de especulaciones filosóficas que se conocían desde la Edad de Oro. 4 siglos antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócrito vio los átomos como partículas autopropulsadas y moviéndose en el vacío. Pero Aristóteles no vio las cosas de la misma forma que Demócrito, de forma que el tema quedó cerrado, hasta que, más tarde, en el Renacimiento, surgió Galileo para revivirlo. Hacerlo revivir. Le siguieron por el mismo camino Boyle, Descartes, Newton y muchos otros científicos, incluido Maxwell. En propias palabras de Maxwell, en los tiempos modernos la existencia de los átomos se ha hecho notar una vez más entre las investigaciones científicas. John Dalton había realizado una de las más notables investigaciones. En 1807 este químico inglés estudió las combinaciones químicas de los elementos químicos y se llegó a proponer la ley de las proporciones definidas y múltiples. Cuando dos sustancias se combinan en una reacción química, lo hacen en cantidades cuyas masas están en razón del cociente de números enteros pequeños. La implicación estaba clara. Para poder combinarse en esas determinadas proporciones, las sustancias debían contener partes últimas o átomos. La idea de Dalton, sin embargo, no careció de dificultades. Una de las más importantes fue resuelta por un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Primeramente, Avogadro se dio cuenta de que incluso los gases más simples, tales como el oxígeno puro o el nitrógeno puro, estarían compuestos no por átomos individuales, sino por combinaciones de átomos llamadas moléculas. Cualquiera que sea la unidad más pequeña de cualquier gas, decía Avogadro, refiriéndose a átomos o moléculas, un determinado volumen de gas tendría el mismo número de ellas. Con el tiempo, esa cantidad llegaría a ser conocida como el número de Avogadro, y hallarlo llegó a ser un paso vital en el desarrollo de la teoría atómica. En palabras de Maxwell, el diámetro y la masa de una molécula son por supuesto muy pequeños, pero de ningún modo infinitamente pequeños. Unos 2 millones de moléculas de hidrógeno en hilera ocuparían 1 milímetro. El conocimiento de Maxwell provenía de la teoría de los gases y del análisis de sus propiedades, viscosidad, capacidad de conducir el calor o, en este caso, el tiempo que necesita una clase de átomos para trasladarse una determinada distancia entre los átomos de otro gas. Evidentemente, eso dependería de la velocidad de los átomos al moverse, de los separados que estuvieran y, sobre todo, del tamaño de cada átomo o molécula individual. A ese conocimiento, al tamaño de un átomo, Maxwell pudo añadir otros conocimientos que se habían obtenido con la utilización de un nuevo instrumento, el espectroscopio. Los espectroscopios se utilizan para analizar la luz separando sus diversos colores o frecuencias. Cuando se mira a un gas compuesto por átomos de un único elemento, el espectro de luz consta de una serie de rayas a ciertas frecuencias, un espectro diferente para cada elemento. Y ese hecho fue una pista para llegar